Bueno, vamos a empezar la mañana con la ponencia de Rosana. Como sabéis, Rosana es cabalista, la única mujer cabalista española aceptada y reconocida por Jerusalén. Es vidente desde que era niña y bueno, vamos a hablar de experiencias paranormales, de casos que ella ha estado investigando y de lo que es el mundo que no se ve. En principio no se ve con los ojos, se ve con otras cosas. Para luego para las preguntas. Sí, tenemos este. Vale. Ok. ¿Esto funciona? Yes. Pues, avanti. Bueno, vamos a ver. Rosana, durante tu vida profesional has investigado muchísimos casos y algunos, la verdad es que especialmente llamativos, por lo que he podido ver yo, por lo menos. Y me gustaría que nos compartieras alguno con nosotras y que nos explicaras un poco qué ocurre cuando abandonamos este mundo. O sea, según tú, qué es lo que hay después, o al menos lo que dejan ver aquellos que ya no están de lo que hay después. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Laura, a mi editora, Vanessa, a todas las personas que colaboran en este congreso, que vosotros sois los más importantes, los que estáis sentados ahora en este momento, porque sin vosotros no se podría llegar a hacer este congreso. Y deciros también que el más allá existe y que he llegado a la conclusión total y absoluta que me dejaría quemar en una hoguera diciendo que el más allá existe. No des ideas, que en cualquier momento vuelve la Inquisición y nos vamos las dos. Además, lo vivo en mis carnes, lo siento en mi alma y lo he escuchado, lo he experimentado, y voy a explicar algunos de los casos de estos 40 años de profesión, en los cuales han sido muy intensos y que si tuviera que explicar todos los casos, evidentemente no tendría horas para terminar en un día. Pero realmente tengo que decir que yo era muy incrédula, soy Tauro. Soy una persona que piso mucho con los pies en tierra y no me creo al primero que viene contando una historia. Luego, comprendo si todas las historias que aquí se van a formalizar, espérate que mi dislexia a explicar. me traiciona. A explicar todos esos casos que yo tengo en mi mente para explicar. Evidentemente, muchos de vosotros diréis: uy, cuánta imaginación, pero realmente, y desde lo más profundo de mi ser, os digo, imaginación ninguna, en absoluto. Todo ha sido casos verídicos que yo he ido investigando. He traído unos cuantos de los más importantes para mí. Además, algunos de ellos se pueden contrastar, o sea, luego has sido capaz de buscar datos. Todos los casos que estoy diciendo, puedo dar nombre, direcciones y teléfono. Con eso creo que es porque yo no me pongo a hablar de una cosa que no pueda demostrar que es verídica. Además, hay una cosa que está clara, y es que precisamente en la sala, un caso que voy a exponer está presente. Y esto relata el hecho de que no es nada imaginativo, sino que es todo muy bien contrastado, y sobre todo hay una cosa que quiero decir. Allí se hablaba de que en la tierra estábamos en el infierno. Y yo os digo, sí, estamos en el infierno y también en el más allá. Esta es mi versión. Adelante con Mata de Pera. Bueno, Mata de Pera. Año 1993. Una gran amiga mía, Nuria Pascual, peluquera de Matadepera, de la plaza donde está el hotel de Matadepera concretamente. Nuria ahora vive en Calafell y es la hermana del alcalde de Calafell. En 1993, Nuria me invita a la fiesta de la cerveza de Matadepera. Allí me presenta a un ser maravilloso que se llama Gloria. Gloria era cantante en los años, no sé si la recordáis, en los años 70 70, en los años 70. Gloria era una solista que cantaba canciones muy melódicas y que realmente tuvo suerte, se casó con una persona del Opus llamado Nacho.
Y Lo de suerte es digo que relativo. tuvo suerte porque era millonario, era muy Bueno, millonario. entonces vale, pero Y- por el Opus no sé yo. Del Opus no tuvo suerte porque se separó al final. Ya, pero ¿eh? que eso quiere decir que sea el Opus no es tener suerte, Pero no sé, depende cómo lo entonces, veas. Gloria, que era un ser encantador, bueno, pues se entera de mi profesión y me dice, oye, te quiero conocer, quiero que vengas a mi casa. Y yo le digo, bueno, pues quedamos un día. Yo me persono en su casa, tomamos un té en el salón y después me dice, bueno, ahora quiero que empieces a averiguar qué ves en esta casa. No te voy a dar pista. Dice, no te voy a dar pista porque obviamente si te doy pista, dice, podría ser que cosas, que imaginaciones mías o tuyas. No, sin pista. Yo quiero que vayas a mi casa y que me diga qué notas. Bueno, yo me voy a su casa, tomo el té, después me enseña un sótano escalofriante, que todavía se me pone el pelo de punta. Un sótano que no me gustaba nada, que allí su marido lo había hecho porque muy, muy artístico, porque era como una plantación de hongos y demás. Y bueno, total, que subo para arriba, entro en una habitación y le digo, sí, siéntate al lado mío, pero no me digas nada, porque yo tengo que meditar. Medito y allí me encuentro precisamente que las cortinas de enfrente donde yo estaba empiezan a moverse y venga a moverse. Y las cortinas, y no había nada. Me levanto, miro detrás, las ventanas eran perfectamente herméticas, no pasaba ni gota de aire y las cortinas tenían un movimiento. Digo, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Dice, sí, sigue a ver qué notas más. Yo me concentro y escucho literalmente llorar a un bebé. Y le digo, uy, ¿sientes lo mismo que yo, Gloria? Yo siento un bebé que está llorando. Dice, sí. Aquí, por eso te he traído. Es el niño que he perdido. Dice, se me ha muerto un hijo. Durillo. Y realmente el bebé se sentía con una claridad meridiana extraordinaria. ¿Y tú por qué crees, Rosana, que se quedan a veces aquí anclados? Precisamente yo creo que las energías están ancladas más que nada porque quieren estar con nosotros. Hay algunos que no cogen el camino adecuado y además las energías no todas tienen la misma misión. Hay unas que se pueden marchar y otras que están durante un tiempo en la tierra. Y este niño estaba anclado en la madre y la madre lo sentía. Y la madre me confiesa de que sí, que es cierto, que bueno, que ella siente el niño, que las cortinas se le mueven y que el escalofrío que yo he sentido cuando he entrado en su casa es lo que ella siente a diario. Y su marido la tiene por loca. Evidentemente llama al padre Pilón. El padre Pilón viaja de Madrid a Barcelona, le hace unas investigaciones y le dice que el espíritu del niño está allí y que hay que hacer muchas misas y que va a hacer un trabajo y un exorcismo. Por un lado se lo hago yo y por otro lado se lo hace el padre Pilón. Y los dos logramos tranquilizarla a ella, pero seguía la voz del niño y hasta incluso ella llegó a sentir mamá. Yo no lo sentí. Ella sí se llegó a sentir el hecho de decir mamá. Y bueno, ¿nosotros qué hicimos? Pues hacer lo que pudimos, evidentemente, pero acabó mal la situación. Acabó en que el marido la quería meter en un psiquiátrico porque ya, no es una fortuna tener un hombre así. La quería meter en un psiquiátrico, tuvo una depresión y acabó separándose de su marido y marchándose de esa casa. Y ya nunca más sintió a ese bebé. Explícame otro caso parecido, es decir, de otra persona que se quedó anclada en su pasado, que es el caso de la venganza del muerto. Sí, la venganza de muerte. Este caso es de verdad alucinante. Este caso fue en el 2009. Viene una persona recomendada por una amiga
de aquel entonces, y se llamaba Rosario y Manuel. Y resulta de que él era carpintero, tenía problema de falta de liquidez. Y quería saber por qué las cosas empezaban a funcionar muy mal y por qué, si realmente iba a remontar, porque su socio le había dejado unos déficits. Este señor, Manuel, viene durante un tiempo, empieza a irle bien el negocio, pero me dice: Rosana, pero fíjate, ahora resulta que Rosario tiene un cáncer de páncreas. Rosario, desafortunadamente, se muere. Muere de este cáncer de estaneo de páncreas. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo siguiente, que este señor, ella muere y a los 6 meses empiezas a salir con su hermana. Pero yo no lo sabía porque nunca más vino por el despacho, por la hermana de ella. Y yo hago un certamen todos los años en Mancha Internacional donde conecto con el más allá. En esa conexión resulta de que viene Rosario, el espíritu de Rosario, y quiere hablar con su marido. Y delante de 1000 personas que había en Mancha Internacional, le dice: no estoy contenta con lo que estás haciendo. Es muy desafortunado lo que estás haciendo, haberte liado con mi hermana. Esto es increíble y esto nadie lo sabía, evidentemente. Dice: ¿por qué te has liado con mi hermana? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me has guardado al menos una distancia de tiempo de vosotros? Me vengaré. Efectivamente, fue un tormento en esa familia, porque él vino y me dijo que no podían vivir, literalmente, no podemos vivir, Rosana. Mi casa son manifestaciones continuas, las zapatillas se mueven, los cuadros se caen sin tener motivo, dejando el clavo puesto en la pared, se siente escalofrío. Cuando hago el amor con mi cuñada, con la persona que estoy ahora, resulta de que ella ve la presencia de esta mujer. Imagínate para concentrarte, vamos. Ve todo lo que es. y realmente esta persona sintió el terror, porque no vivía tranquilo. Decide cambiarse de casa y se cambia de casa, porque pensaba que era la casa, que eran los muebles, pero desafortunadamente este caso no se elimina cambiándose de casa, seguía. Y le doy el consejo de que el padre Pilón no podía porque ya estaba, creo que estaba mal o ya había muerto, y le digo: mira, ¿por qué no vas a Corpiño, a Lugo, al padre José de Corpiño, que es un exorcista, que es muy bueno y que te puede hacer algo en casa más que yo, porque yo la verdad es que con él podríamos hacer algo más. Él habla por teléfono con el padre José de Corpiño y le dice que sí, es por mí que sí, pero que claro, se tiene que ausentar. Le dice: yo te pago lo que sea, tú vienes y a ver qué puedes hacer por nosotros en la casa nueva. Vamos a la casa nueva, el padre José y yo, hacemos rituales, yo de cábala, él eclesiástico, evidentemente, y logramos retirar la difunta de allí. ¿Pueden realmente los muertos interferir de esa forma en la vida de los vivos? Por supuesto que sí. ¿Y son capaces de hacer daño físico? Pues son capaces de hacer daño físico, no, pero contratiempo sí. Bueno, de molestar. Sí. Vamos. Daño físico, no he visto ningún daño físico de que una persona pues salga con morados y demás. No, yo creo que esto se lo puede hacer, que puede ser un poltergeist, que puede ser una persona misma que se lo pueda hacer a sí mismo. Efectivamente. Pues cuéntanos un caso distinto, completamente diferente, un tema que tiene más que ver con la conducta psiquiátrica, problemática, antisocial. Sí, bueno, pues esto es Sabadell y muy calentito. Sabadell, septiembre del 2016. Más calentito imposible. Elena y Ramón vienen a mi consulta y me dice: Rosana, te necesitamos. Nuestra casa es tremendamente un infierno de aquellos que no se pueden vivir. Mi hija, la mayor, estuvo en la droga,
Resulta de que se marchó de casa y menos mal que encontró un buen chico y ha dejado la droga y vive con aquel chico, pero tengo otra en casa que no la puedo dominar. Nosotros tenemos peleas continuas. De verdad, estoy muy acomplejada. Me he engordado 32 kilos en 3 años. Dice, estoy totalmente mal. Por favor, ayúdame. Y yo le digo, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a ir con Fran Recio, que es un gran investigador allí en Barcelona, vamos a hacer algunas medidas y vamos a mirar qué realmente pasa en tu casa. Solamente llegar a su casa, fui a su casa, solamente llegar a su casa, notamos, tanto Fran con sus máquinas como yo, como sensitiva, notamos una frialdad en esa casa. Notamos que realmente allí había muertos, sinceramente. Pero además había también corriente tenúrica y una bajada de temperatura de 15 grados. Y bueno, ¿esto cómo puede ser? Vamos a investigar, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, subo una escalera y subiendo la escalera noto un frío en toda la columna vertebral tremenda. Sigo subiendo hasta incluso un mareo y en ese momento yo quedo en trance. Y le dicen a ellos, soy Ángel, estoy aquí porque vengo a hacer daño. Me gusta tu hija pequeña y me gusta su forma de actuar cuando consume droga. Y el padre dice, ¿mi hija? ¿Que mi hija consume droga? Era la mayor, pero esta no. Y da una referencia. Mirad el cajón y dentro de unos calcetines azules, allí encontraréis la droga. Empezó la madre en aquel momento a mirar, señores, una papelina de droga, en unos calcetines metido azul marino. Es normal que los espíritus, porque normalmente lo que se suele decir es que es al revés, que es que los vivos ayudamos a los muertos. ¿Es normal que a veces los muertos vengan a ayudar a los vivos? Sí. ¿Te has encontrado más casos así donde realmente un muerto tenga que dar mensajes? Sí. De hecho, ha habido en muchas ocasiones que han dicho precisamente los espíritus que estaban ahí para ayudar a algún ser humano a la conducta, a que en la casa hubiera paz y que no le gustaba el ritmo de vida que llevaba aquella persona. Pero claro, en este caso el espíritu no tenía nada que ver con la familia, al revés, porque cuentas era un espíritu más bien... Es que bien... no tiene que ser de la familia. Pero que en este caso te quiero decir que además no tenía un propósito expreso de ayudar a la familia, lo ayudó yo creo que casi de casualidad. Por supuesto que sí. En este caso. Por supuesto que sí. Además, cuéntanos... perdona. Sí, además, esta familia se ha hecho rituales cabalístico. Yo lo he hecho y en Israel me ha ayudado Ariel Don, un gran rabino cabalista y que conoce Laura. Y entre Ariel y yo hemos sacado todo ese mal, porque evidentemente la hija pequeña se quedó asombrada cuando su madre le dijo que había encontrado la droga y demás. Esto ha traído muchos problemas, también tengo que decirlo, porque la hija se puso en plan... A la defensiva, total y absolutamente, pero ese matrimonio está ahora mucho mejor, viven más tranquilo y en su casa se respira paz. Pero la corriente tenúrica están todavía y de hecho ahora estamos trabajando porque se quieren cambiar de casa, porque hay un gran nivel de porcentaje en varias habitaciones de corriente tenúrica. Un caso que todavía estás investigando, sí. El caso de las mujeres de negro. Ay, sí. Esta es Laura, una niña de 18 años, vive en el Prat de Llobregat. Viene con su padre y su madre. Es una niña que me mira y me dice... Yo la vi en televisión y le dije a mi papá que por favor que le pidiera ayuda. Una niña extraordinaria, majísima. Laura es una persona sensitiva, es medium. Y resulta de que ella desde los 4 años, 5 aproximadamente, ve 2 mujeres de negro en casa. Siempre intentan cogerla.
Y ella estaba asustada, está aterrorizada esta niña, porque cada vez la ve con más asiduidad y está muy nerviosa. Sus padres tienen que dormir separados y dormir o el padre o la madre con la niña porque tiene terror a la noche. Resulta de que Laura es una niña pues que empieza a tener escalofrío, pero no solo ella, su padre y su hermana mayor sienten la misma sensación, no ve a las mujeres de negro, pero sí siente la misma sensación, y en cambio su madre no ve ni siente nada, absolutamente. Resulta de que se hace una investigación también con Fran Recio en esta casa del Prat y bueno, lo que notamos ahí también, no había corrientes telúricas, pero sí se notaba bajada de temperatura y presencias dentro de esa casa. ¿Te parece que veamos el vídeo primero? ¿O prefieres? Sí, por favor. Sí. O sea, hay una luz roja que no tiene nada que ver, que es simplemente la luz de una cámara, pero veréis que en un sitio donde está totalmente cerrado, no hay corrientes de aire, comprobado que no hay ninguna trampa ni cartón, veréis que pasan diversos orbes por delante de la cámara, cosas que los ojos no ven, pero que sí que las captan las cámaras a veces. Apagar las luces, por favor. Es que si no, no se va a ver nada. ¿La veis? No, pero ya. O sea, es que haya pasado. Espera un momento. Si no, vuelvo para atrás. No, espera, lo paro y vuelvo para atrás. Que parece que hablemos con la pared. Perdona. A ver, un momento. Hay algunos que son más pequeños, que pueden parecer insectos en un momento dado, pero hay algunos realmente que son bastante visibles. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Estás viendo lo que yo veo? Sí, no, se ven clarísimamente. Se ven muy claramente. Bueno, pues se hace... Se oye. No sé, ¿quieres vete hablando mientras tanto? Sí, bueno, aquí quedo yo un poco en estado de trance, empiezo a ver dos figuras negras. Veo cosas aquí, Veo dos figuras negras y esas dos figuras negras resulta de que empiezan a moverse de un lado a otro, de la niña. Y de golpe desaparecen. Luego la niña estaba viendo una realidad, porque yo también la vi. Eso rojo es lo que os digo que es de la cámara, que nadie piense que... Pero estas luces, es increíble cómo sucede lo de esta luz en dos ocasiones, y la verdad es que estábamos, pues bueno, yo me di cuenta cuando volví del estado de trance, me lo explicaron, que estaba la luz intermitentemente. Había como una luz, pero que no era como un orbe, sino que es un poco como alargada. Y bueno, pues resulta de que este caso lo estamos investigando porque estas dos mujeres no se van de esa casa, están ahí. Y la niña sigue viéndolo y se le ha hecho rituales cabalísticos, bueno, hemos hecho de todo en esa casa. Yo creo que hemos tenido la sensación de que nuestra fuerza no podía llegar a esas dos figuras negras, pero de todas las maneras... Supongo que esas lucecitas serían del vídeo, ¿no? Sí. Este ya está. Sí, y bueno, lo que resulta, pues bueno, que está en plena investigación este caso, pero sí que os puedo decir que este que viene ahora es el caso que más escalofrío me ha dado a mí en la vida. Es el caso número 1 que yo he tenido, el de Mónica Ferragut. Espera, no, antes de eso, déjame hacerte un par de preguntas. Sí. ¿Es normal que los entes se aferren a lugares o a personas? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues porque muchas personas se quieren quedar anclado con su familia o se quiere quedar anclado en una casa porque le apetece en un momento dado. ¿Sigue habiendo ese sentido de posesión después de muertos? Totalmente. Y te pregunto una cosa, aparte del sentido, acércate al micro, es que si no, pásatelo para adelante. Aparte del sentido de posesión, también puede haber un tema de estar aferrados a personas, que hayan cosas pendientes por resolver. Yo diría que sí. Fíjate que hay una cosa que lo tengo como muy clara yo.
Hay muchas personas que cuando dejan la vida, esos 60 gramos o 65 de energía que queda inerte en el espacio, esa energía se acopla, si no tiene el camino a seguir, se acopla a la familia, se acopla a un ser y puede hacer un disturbio total y absolutamente en una casa. Puede dar o mucha tranquilidad o puede dar mucha angustia y puede haber casos tremendamente difíciles de poder averiguar. Por ejemplo, yo siempre digo que una sensitiva como soy yo, como eres tú, o pueda ser yo, hay una cosa que está clara. Necesitamos esos investigadores que estáis ahí y que valéis mucho la pena y que realmente pienso que sin una buena investigación no podríamos lograr porque yo muchas creo que cosas. se unen dos cosas distintas. Soy en la parte más sensible con la parte científica, que yo creo que es imprescindible. Sí, es imprescindible. Bueno, vamos a pasar a otro tema completamente distinto. ¿Tú crees en la posesión? ¿Crees en los exorcismos? Totalmente. Pues cuéntanos el caso de la joven vieja. Totalmente. Bueno, ese es el caso que ya he dicho que a mí, y además le tengo un gran cariño a Mónica. Bueno, en el año 1990 me viene en este caso Montserrat Pelegrí, que era directora de Llonguera de Gerona, doy datos, y realmente Montserrat Pelegrí me dice que estaba muy asustada, yo no la conocía de nada, era la primera vez que venía al despacho. Me dice, mire, yo vengo porque estoy tremendamente asustada. Mónica resulta que es mi hija, que tiene 18 años, a punto de cumplir 19, dice, es que su actitud, desde que yo me he cambiado a Rosa a vivir, Rosa es una localidad de Gerona, desde que me he cambiado allí a vivir, mi hija no transmite paz, mi hija no está feliz, mi hija está siempre en un desconcierto consigo misma. Y además, fíjese, que se está vistiendo de vieja. Y yo le digo, pero bueno, esto necesitaría yo verlo, ¿no? Bueno, pues te la voy a traer. Sí, me trae a Mónica y Mónica se presenta delante mía, una chica dulce, con mirada angélica, pero a la vez con mirada dormida. No tomaba barbitúrico ni nada. Había experimentado ella algunas sensaciones que me explicaba, de que ella se quedaba letargada, dormida y veía cosas. Y yo pensé, vaya que sea un caso psiquiátrico. Y la mandé al doctor Pedro Planas Casas, calle Malats, con esquina San Andrés, de Barcelona. Y resulta de que el doctor Pedro Planas Casas la mira bien a Mónica y le dice, no, esta niña no tiene absolutamente, es muy inteligente, no tiene absolutamente nada de esquizofrenia, ni bipolaridad, ni ninguna enfermedad mental. La madre, que pensaba que tenía algo de esto también, o que le habían hecho alguna magia, que tampoco era verdad, estaba aterrorizada. Y yo le digo, bueno, pues vamos a tu casa, Mónica, si te parece, y averiguamos a ver qué encuentro ahí. Me persono en Rosa, voy a su casa y Mónica ya no era la niña que yo había visto en el despacho. Mónica en su casa cambiaba. Mónica era con un dominio de posesión de esta es mi casa y aquí estoy yo. Y comía en tazones. Tenía unos zapatos negros de vieja, las faldas hasta los pies negra. Vestía con blusa negra. Bueno, y yo le dije, ¿por qué vistes así, Mónica? Y me comentó, ay, m'agrada, me gusta mucho vestir así. Y yo dije, pero tú eres muy joven, tú podrías, no sé, sacar más partido de tu belleza. Y me dice, no, estoy muy bien así. Yo tengo que vestir así y no intentes sacarme de aquí. Entonces pensé, uy, aquí hay algo más. Porque cuando me dijo, no intentes sacarme de aquí, digo, esta niña tiene una posesión tremenda. Y efectivamente resulta de que hacemos cosas en su casa, empezamos a trabajar. Y yo hablo con una amiga mía,
que se llama Carmen Canadell, de Puigcerdà, que era la jefa de asistencia social y también del Partido Demócrata de Cataluña. Y yo le dije, digo, por favor, tú que tienes manos, hazme ver en Gerona quién vivía allí. Anteriormente de hacer estas torres, ¿quién vivía allí? Averiguan todo el lugar de quién era anteriormente ese terreno, y era de una señora llamada Montserrat Figueroa Pla. Una señora que tenía muchísimo dinero, que, según dicen, los antepasados de ella tenían un carácter tremendo, y que iba vestida muy, muy negra y de muy mayor, aún no siendo mayor ella, porque esta señora muere a los 60 y pico de años del corazón. Total, que nos damos cuenta de que Mónica estaba poseída por esta mujer. Se llama al padre Pilón, se le hace exorcismo, se empieza a hacer trabajos en la casa. Mónica hoy está perfectamente bien, pero duró 18 meses la historia. Y está perfectamente bien, se dedica a terapia de Reiki, vive en Palma de Mallorca. Y está, quiero decir, no ha sido una niña con problemas de ningún tipo mental. Dime una cosa, ¿qué pasos supone un exorcismo? ¿Qué cosas hay que hacer mínimas para que realmente alguien salga fuera? Sí, en primer lugar, el exorcismo, yo siempre digo que antes hay que mirar si esa persona tiene un problema mental. Evidentemente. Pero el exorcismo, yo lo que vi es que la pusieron en una cama, empezaron a rezarle continuamente, poniéndole cruces por todos los lugares, agua bendita sobre ella, y aparte yo hacía mis cosas fuera. Yeah. Pero el padre Pilón lo hizo en aquel momento con sus armas, y la verdad es que dio un resultado, pero lo tuvimos que hacer varias veces. Esto no fue en una sola vez, pero el exorcismo, la niña tenía convulsiones. Cuando él rezaba, cuando él quería sacar el espíritu que había en la niña penetrado, la niña tenía convulsiones, la niña tenía unos ataques que se ponía frenéticas. Sí, sí. Porque, si lo sabes, claro, ¿qué pasos hay que seguir para que la Iglesia acepte realizar un exorcismo? Bueno, yo he tenido suerte, no sé si suerte, yo creo que mucha suerte, porque cuando he pedido al padre Gallego, al padre Pilón, o he pedido al padre José de Corpiño, o al que está ahora en Corpiño, no he tenido ningún problema. Le he mandado a la persona y se lo ha hecho. No he tenido ningún problema. Eso sí, ahora hay entre el padre Gallego, que ya no ejerce los exorcismos y tienen que poner el clero otra, pues ha habido como unos meses yo diría desde abril hasta aquí, que hemos estado sin exorcista en Barcelona. Pero bueno, hay más exorcistas, no solo los que están También en hemos Barcelona. estado sin gobierno y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Estás sin exorcista. Vamos a hablar de otro tema clásico del mundo del misterio, las damas de la curva. Ahí tienes alguna experiencia que otra también. Esto voy a hablar de algo personal mío. Personal mío. Resulta de que un día, yendo por una carretera que yo cogía habitualmente, que eran los túneles de Valvidriera, veo que los túneles están cortados en la zona de Sant Cugat y que me hacen desviarme. Cojo una carretera que se llama Carretera de la Rabassada hasta Matadepera, que yo vivía, y yo tenía un Hyundai en aquel momento y tenía miedo porque llovía en esa carretera, llovía bastante. Y bueno, me doy cuenta de que en una curva veo a una mujer, pero literalmente bien vestida, elegante, y yo digo, Dios mío, esa mujer ahí, pero yo no me paro, porque se habla tanto de cosas en las carreteras, yo no me paro, yo sigo, y ¿cuál es la sorpresa mía? Que hago así, y esa misma mujer estaba en el asiento lateral derecho, ahí, detrás, en el lateral derecho, estaba sentada, y la veo y me quedo anonadada. Me temblaba las piernas, yo no sabía conducir, de verdad. Estaba con unos nervios tremendos y siguió durante unos minutos.
Luego desapareció y nunca supe por qué, pero la mujer me producía paz en un momento dado por su sonrisa. Su sonrisa era angélica. Bueno, tienes un segundo caso también, la aparición de un soldado. Sí, esto no es mío, esto es Bueno, una clienta. Sí, resulta de que me viene una persona también y me dice que la acompaña que ella trabaja en Montornès del Vallès, trabajaba en un lugar que me parece que era Genca Ibérica o algo así, y que por favor, porque ella en una curva siempre ve a un soldado, y que los que van con ella no lo ven, pero que ella no está loca, que por favor que la acompañe. Y yo pensé, a ver, si nadie lo ve, a ver qué va a pasar. Voy y me meto en el coche y allí yo con toda mi fuerza esperando a ver qué sucedía. Llegamos a la curva y yo no veo ningún soldado. Salimos del coche, pero sí veo una niebla entre unos matorrales, como una cosa densa de color grisosa en unos matorrales. En ese momento quedo en trance y le digo, es tu hermano. En trance, le digo, es tu hermano. Dice, ¿mi hermano? Ella. Y le digo, vengo a decirte que qué lástima que no he vivido mucho tiempo contigo, pero vengo a decirte que estoy muerto, que ya no estoy vivo, para que lo sepas. Entonces, cuando yo vuelvo a mi estado normal, sin alteración de conciencia, ni mediunidad, ni nada, me dice, oye, es verdad, yo tenía un hermano que no sé nada de él. Esta chica vivía en Barcelona, en la calle Pedrosa, número 7. Y resulta de que vivía con su madre y su padre se había ido a Argentina por una separación, los niños se separan, se había llevado al varón. El varón vuelve a Barcelona mucho más tarde, entra en el ejército del aire y no muere en el ejército del aire, muere en un accidente en esa curva. Esto después de una gran investigación sobre el caso. Claro. Pues de verdad que era un caso asombroso, era un caso que de verdad que esa chica veía a su hermano, es que estaba viendo a su hermano. ¿Y qué sucedió entonces? Lo que sucedió es que esa chica, a partir de ese momento, las cosas le fueron de maravilla. El por qué no se sabe. Y os voy a decir más que le fueron de maravilla, porque puso un bar en Sarquince del Vallès y le tocó la lotería. Y hoy en día es una persona que tiene mucho dinero. ¿Por qué crees en general que existe la mujer o el hombre o lo que sea de la curva? Es decir, ¿qué pretenden quedándose ahí? ¿Qué buscan normalmente? Pues ¿Avisar? Sí, concretamente, fíjate, esto tendría que estar José Guijarro aquí, porque son casualidades. Esta chica vive en Montornès, ahí trabaja en Montornès, pasa todas las mañanas por ahí y su hermano se había matado en una curva de allí. Pero hay otros casos en que no es así, simplemente que es como si fuera un bucle, es decir, que van repitiendo una secuencia de cuando les pasó lo que fuera. Exactamente. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para avisar a posibles accidentes? Sí, para avisar de los accidentes, para avisar a la persona de algo que le va a pasar, o simplemente para decir, aquí acabé mi vida. Pues ¿te parece? Pasamos al siguiente caso, una casa con problemas y enfermedades. Ahí veis orbes. Con permiso. Si veis ahí hay un par de orbes y en la siguiente también, además, bastante evidentes. Esta casa, una pareja se van a vivir a Castelldefels, vivían en Hospitalet, y se van a vivir a Castelldefels con toda la ilusión del mundo para encontrar una estabilidad, una casa para siempre, con un jardín precioso, tranquilidad y buenos alimentos. Pero Manoli es muy sensitiva, la dueña de esta casa, es muy sensitiva y resulta que solamente llegar a esa casa, a los primeros días, ella siente que no está a gusto, ella siente que se despierta. El marido también, el marido cada día por la noche se despierta y ve una sombra de un hombre que llevaba sombrero. Y empieza a estar la familia desconcertada. Una familia que son plenamente felices, estaba desconcertada, no se sentían felices, se sentían nerviosos.
El hijo una noche se queda solo en la casa porque sus padres tenían que salir. ¿Y qué le pasa a este chico? Empieza a sentir ruido, pasos, puertas que se abren, puertas que se cierran. Tenía mucho miedo, no quería salir de la habitación. Siente en la habitación de sus padres un ruido grande y resulta de que había un armario que estaba cerrado con llave. Cuando llegan los padres, el chico le explica todo lo que había sucedido alrededor de él y los padres le dicen, pues dice, pero mira, aquí hay unas velas rotas. Estas velas estaban dentro de un armario, pero es que ese armario Manoli lo tenía cerrado con llave. Inexplicable. Las velas habían ido a parar fuera del armario, que estaba cerrado con llave. Manoli empieza a sentirse que no estaba bien. Le diagnostican un cáncer de estómago y resulta de que la vecina de arriba, en su mismo lugar de la habitación, también tiene un cáncer de intestino. Y se hace un estudio, voy a su casa, hacemos un estudio de las líneas Harman, y ¿qué resultado nos dio? Es que donde duerme Manoli había un cruce de energías que hacían que realmente, y era donde está el estómago de Manoli, el cruce, donde dormía ella. Y la vecina de arriba, que dormía en el mismo lugar, también estaba afectada por lo mismo. Bueno, Manoli empieza a estar mal, se siente mal, hay conflicto entre los tres, a veces aparentemente no había problema, y resulta de que deciden cambiar de casa, porque en esa casa resulta de que un día, en el pequeño jardín que tenían, quitan una planta y encuentran de que hay cosas de santería. Bueno, de hecho, por lo que cuentas, en el caso hay una plaza de parking que nadie la ocupa. Sí, abajo ellos no adquirieron la plaza de parking, pero había una plaza de parking que nunca estaba alquilada, siempre estaba vacía. Cuando se quita este trabajo debajo de la planta, resulta de que encuentran un cochecito. Encuentran un cochecito que está totalmente enterrado. Quitan el cochecito, quitan el mal que tiene allí y automáticamente esa plaza de alquiler se alquila. Señores, ¿es normal que en una casa pasen tantas cosas a la vez? Es decir, que por un lado hayan orbes, hayan espíritus, lo que sea, y por otro lado también hayan energías telúricas y trabajos de magia negra. O sea, sí, hay muchas que son las dos cosas. ¿Qué es un orbe? Un orbe para mí es una energía blanca que está ahí presente y que muchas personas pueden decir que son del efecto de las cámaras, pero yo he hecho cantidad de pruebas con cámaras de fotografiar y los orbes para mí son energía astrales que se concentra bajo un núcleo. Y muchísimas personas, luego si queréis, en el descanso, os puedo enseñar y la vais mirando en un ritual que hice yo en la playa de Castelldefels, donde en un ritual puede haber como 50 orbes a mi alrededor. Y esto lo han visto investigadores y han visto que evidentemente no era de cámara de fotografía. Hombre, fotográficamente además hay maneras de demostrar sí. que es un orbe, que es una mota de polvo, exacto. que es un bicho, o sea, sí. Hay tratamientos fotográficos. Donde existe lo fantasma, existe esas energías, pero fíjate bien, existe también la mente humana. La mente humana puede hacer muchísimo daño. Bueno, este es el último caso y yo creo que es interesante porque es una variante absolutamente, no todo viene del más allá, a veces lo provocamos los que estamos acá. Por supuesto, por supuesto. Este es el caso de una familia de Sabadell me viene a ver su hermana Carmen, tiene 2 hermanos, Andrés y Carlos, y resulta de que en su casa, pues bueno, había muchísimo desosiego, mal olor, peleas continuas,
se querían muchísimo y no podían vivir juntos. No sabía realmente qué sucedía. Yo me desplazo a un ritual en esa casa y ¿cuál es mi sorpresa? Es que yo lo hago con todo el amor del mundo, pongo allí toda la fuerza y viven en paz durante 15 días. ¿Pero qué sucede en esos 15 días? En esos 15 días faltaba un hermano. Faltaba un hermano, Carlos. Y Andrés entraba en la habitación de su hermano y se volvía loco. Viven solamente 15 días tranquilos. Y me entero después que realmente lo que sucedía en esa casa es que en esos 15 días no había sido mi ritual el que había dado el efecto. Es que su hermano había estado en Madrid, había venido a Madrid por cuestiones laborales y había estado aquí esos 15 días. Entonces la paz y el sosiego estaban en la casa y vivían en paz porque era Carlos quien proyectaba el mal. ¿Es posible que una persona viva también proyecte energías negativas hasta el punto Totalmente. de que actúe como si fuera un fantasma? Totalmente. Igual que hay una persona gafe, existe la persona que con su mente puede destrozar a toda una familia, o con su mente puede hacer que un negocio no vaya bien, o con su mente puede hacer que una relación no llegue a cabo. Bueno, yo creo que hemos visto un elenco de temas muy distintos y me gustaría oír un poco opiniones del público. Me gustaría... ¿Podemos pasar el micro? Hola Rosana, muy Sí. buenos días. Buenos días. Te quería hacer una pregunta. Bueno, tengo dos. Yo como investigador he ido a casas, me han llamado porque me dicen, ahí se aparece un fantasma, un espíritu. Ahora estabas diciendo que hay espíritus que se quedan un cierto tiempo, tal vez tienen alguna misión. Bueno, yo como investigador, uno investiga a ver hasta qué punto es cierto o no es cierto. Que hay algo ahí, cuando se detecta, pues a mí me enseñaron a hacer un ritual de los arcángeles para que ese espíritu ascienda al otro nivel. Pero ahora decías que también hay gente que se queda con un propósito. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué tan prudente es que yo o cualquier investigador pueda intervenir en esa situación para decir, bueno, yo considero que un alma no se debe quedar, porque yo creo en la Tiene que hacer su curso. Sí, tiene que hacer su curso, creo en la reencarnación, que después morimos, el karma, nacemos en otro lugar y avanzamos, somos una sola alma y muchos cuerpos, creo yo, ¿verdad? Como dice Brian Weiss. Pero ¿hasta qué punto será bueno o no bueno decirle, no, usted no se tiene que quedar, se tiene que ir porque tiene que avanzar, usted tiene que avanzar? Pero bueno, y otra cosa que te quería preguntar, si creías en los demonios y hasta qué punto eso es cierto o no, porque se ha hablado mucho de exorcismos, ese tema me apasiona mucho, ojalá Laura traiga un exorcista para el próximo congreso porque sería buenísimo. Bueno, tomo nota. Y si quería saber eso. Bueno, yo te explico. En primer lugar, decirte que creo en los demonios, pero no creo en el demonio de la Iglesia Católica. Yo creo en el demonio que hay en el ser humano, porque el ser humano, igual que tiene el polo negativo, tiene el polo positivo. ¿Me entiendes? Y hay quien desarrolla totalmente lo que es lo tóxico y no nos dejan vivir. A veces un demonio puede ser una misma persona, o puede ser una posesión de energías negativas. También. Pero lo que sí es cierto es que yo estoy contigo. A las almas hay que dejarla evolucionar y hay que dejarla que cojan su lugar. Y hay que negociar con ellas y hay que hablarles y hay que llevarla, incitarla a que ya no están aquí y que tienen un camino que recorrer. Sí, porque pensemos que a veces hay algunas que no saben ni que están muertas, ¿eh? Sí, sí. Esta es otra. Sobre todo en muertes muy violentas, en muertes inesperadas, muchas veces se quedan completamente descolocados. O sea, yo te podría también explicar casos hasta de un niño que no sé, bueno, que no sabe el caso, un niño que tenían mis padres en una casa y el niño murió en un incendio y vino en un armario. O sea, no era ni de la casa, era de otra casa. Y el niño no era consciente de que estaba muerto. O sea, que eso también puede ocurrir. Y la verdad es que yo siempre digo que las almas no hay que molestarlas. Ellas tienen que coger su camino. Pero también te voy a decir una cosa. En Cábala reconocemos que las almas
puede ayudar mucho al ser humano. De hecho, cuando nosotros hacemos rituales cabalísticos, citamos a las energías. Y las energías trabajan a fin de bien para ayudar al ser humano. Pero lo que sí es cierto es que también ellas evolucionan. Las almas evolucionan a través de la ayuda al ser humano. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, tengo un poco la voz de A saber lo que hiciste ayer. De no dormir. Nada bueno. Mira, una pregunta de algo que me resulta muy curioso. Sí. Las personas que tenéis el don, la capacidad de ver, siempre suelo oír mucho de un señor con sombrero. ¿Crees que hay una causística en señor con sombrero o es simple casualidad? Mira, las casualidades, ya lo sabemos tú y yo, ¿no?, de qué van, pero realmente esto del hombre con sombrero no ha sido la primera situación, ¿eh? Ahí precisamente no solo tú lo viste, el hombre del sombrero, porque tenemos el caso aquí patente de Castelldefels que he explicado, Manoli y Alfonso y Sergio, que realmente tuvieron esa visión del hombre con sombrero. Yo te puedo decir que a veces se representan de la forma que tú no te lo puedes imaginar. Mira, yo una vez vi, francamente, una zíngara con el pañuelito, con las monedas. A ver, ¿cómo se representan así? Si las almas cuando suben, el cuerpo se queda aquí en la tierra y no existe para nada, existe el alma, existe la energía de esa persona, pero no existe cómo va vestida. Ahí es un gran secreto, porque yo he visto a veces, por ejemplo, un hombre con una gabardina. ¿Y esto qué es, un hombre con una gabardina? Yo también creo que pueden ser símbolos, entre comillas. Por es decir, supuesto. yo creo que por un lado hay Para maneras reconocer. hay maneras de personificarse que es un poco el momento de plenitud de esa Sí, persona. claro. Y otras veces puede ser símbolos de otro tipo de cosas. Por supuesto. Probablemente. La verdad es que eso del hombre de sombrero es un caso muy Recurrente. sí, ¿no? Y que existe el hombre del sombrero. Porque las plasmaciones, yo creo que se plasma de la manera que quiere que realmente tú lo veas. Efectivamente. Bueno, mi segunda pregunta iba a ser esa. Si creías que se podían presentar ellos, elegir la forma. Sí. Ya no te la hago porque la Fíjate, respondió. Fede, una cosa clarísima. Hay muchos casos de niños que ven fantasmas y ven otros niños, y cuando un medium interviene no es un niño, es un adulto que se está personificando. Sin embargo, delante del niño se presenta como otro niño para no asustar. Sí, hemos tenido casos de eso. Por eso. Otra pregunta que ya voy a aprovechar que tengo el micro. Esto no es OT, ¿eh? Mi paisano. Parece que voy a cantar aquí. ¿Crees que hay alguna diferencia cuando veis entre, ya que estamos hablando, persona física que se ve vestido de tal manera, género, a cuando se ve la sombra? Aquí es un caso que te puedo dar una referencia. Yo cuando era pequeña veía una sombra elevada, grisosa y con luz. ¿Y cuál fue mi experiencia? Que más tarde resultó que esa sombra que yo veía cogía cuerpo y era una monja. ¿Me entiendes? Primero empecé viendo una sombra, pero luego cogía cuerpo y era una monja. Y creo, si me permites, que depende de la entidad, de la fuerza claro, que tenga la entidad a la hora de plasmarse. A veces yo creo que hay bajos astrales o energías que no tienen ni la capacidad, ni la fuerza, ni el tesón para poder mostrarse 100% como realmente son. Y también depende del ojo que las percibe a veces. A veces tampoco, incluso aunque seas vidente, sí, puede ser que no tengas un día muy lúcido, no seas capaz de ver 100%, solamente de detectar o de sentir y de ver sombras. O sea, yo creo que hay diferentes es que casuísticas. lo cierto es que no por ser vidente se ve todo y en el momento que quieres. Porque yo a veces he tenido consultas de evidencia que he tenido que decir a mi secretaria, hoy no veo nada. No, y luego lo que comentábamos ayer durante la tertulia, ¿no? O sea, hay diferentes formas de evidencia. Yo en mi caso soy más sensitiva, más de percibir ideas y sentimientos, y Rosana es más de ver. O sea, hay diferentes tipologías también de... Y los que no veis, como dice Lorenzo, pues bueno.
Por supuesto. No, a veces sí. Afortunadamente existe esa casuística de que día a día que te lo encuentres como te pasó a ti. De que evidentemente es otro caso que un día te subiré aquí para que lo expliques. Hola Rosana, buenos días. Gracias por esta interesante conferencia, además muy práctica. Gracias. Voy a contar un caso de lo que tú has comentado antes. Sí. En primer lugar, voy a hacerte la pregunta y después te voy a contar el caso. Tú has comentado que las personas del más allá llegan a las casas y vosotros intentéis hacer algo para que se vayan. Mi pregunta es, a veces el espíritu está unido a una persona y cuando esa persona se traslada del domicilio se va. No. Si está unido, no. Continúa con ella. Bueno, pues continúo con este caso. Yo tengo unas amigas y además doy fe de ella que son personas normales y un día me llaman... Nos acaba de decir que no somos normales. Normales me refiero que bueno, que tienen sus vidas, sus trabajos y son normales como los que estamos aquí. Y me llaman un día para comentarme y me dicen, mira, a ti cómo te gustan y estás metida en todas estas cosas del misterio, te llamamos para saber si tú puedes decir a Susan, que era una americana que vivía con ellas, que se marche de casa. Y claro, yo les digo que bueno, que cuál es el motivo. Y me dicen, es que vemos en casa a una persona que está en su habitación y es una mujer que está sentada con el cabello largo. Cuando me lo comentó esta amiga, la verdad es que me sorprendí bastante, ¿no? Y dije, ven a casa para que tú lo veas. Claro, yo iba y yo no veía nada. Veía la habitación y veía la habitación normal. Fue otro amigo de ellos, que imagino que también sería sensitivo, porque me decía, es que yo también lo veo, ¿tú no lo ves? Y claro, yo decía, yo no veo nada. Y yo juraba y perjuraba que yo no veía nada y que teníamos que decir a Susan que se marchase de la casa. Entonces, bueno, pasaron meses, afortunadamente para todos ellos, Susan se marchó. Se marchó de la casa porque tuvo un trabajo fuera, ella trabajaba en un banco fuera de Estados Unidos, se marchó trasladada y desapareció completamente esa señora y ahora lo ocupa otra persona, esa habitación, y yo no hacía más que preguntar, ¿y el fantasma está por ahí todavía o qué? Depende. Y ya este fantasma ya Claro. no... Ya es no que está. se marcha con la persona. Si está vinculado a la persona, si está vinculado a la persona, te cambies de casa, vayas al extranjero, hagas lo que haga, está vinculado contigo. Ahí hay que hacer un buen ritual, un buen trabajo, un buen exorcismo para sacar esa energía, para vincularla al lugar de destino. O sea, puede haber dos casuísticas. Puede haber entes que quedan vinculados a un lugar y hay entes que no, que están vinculados a personas. Depende de la casuística. Sí, hola. Buenos días. Buenos días. Yo quería también primero hacer una pregunta y luego contar una historia. ¿Usted cree que la muerte, la propia muerte, puede personificarse también en cierta manera para llevarse a alguien? Totalmente. Es que esto lo cuento porque es un caso también muy, muy cercano, concretamente mi madre, que cuando... Bueno, mi abuelo murió de cáncer de pulmón. Y entonces estaba en lo que a día de hoy es nuestra casa, en lo que era su dormitorio, y mi madre, que también tuvo, últimamente menos, pero tuvo una época donde también era muy sensitiva y de ver y de sentir presencias, dijo que en el momento en el que mi abuelo estaba ya al borde de la muerte, ella vio una sombra de una mano que se extendía hacia mi abuelo. Pero eso no es la muerte. Mi abuelo levantó la mano hacia esa sombra y falleció. Aquí hay dos cosas distintas. La muerte es una cosa y que te venga a buscar un ser querido que ya está difunto es otra. Cuando mueres nos vienen a buscar, siempre. Nosotros elegimos si queremos seguir ese camino o no, pero te vienen a buscar. Y podríamos explicar, tanto yo como Rosana, 50.000 casos y algunos realmente muy impactantes. Siempre te vienen a buscar. Puede ser un ser querido, por ejemplo, Panamá darte cuenta el caso de un niño que lo vino a buscar un perro, nada menos. O sea, hay casuísticas las que quieras, pero te viene a buscar alguien. Otra cosa es lo que dice Rosana, la muerte es otra cosa, que puede aparecer La también. muerte es distinta. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo tengo una casa en Galicia, en Pedrouzo, y yo salí a tirar la basura. ¿Cuál fue mi gran susto? Porque me asusté, tengo que decírtelo. Es que vi la Santa Compaña en un descampado que hay enfrente de mi casa y fui a tirar la basura y vi la Santa Compaña. Salí por pata, evidentemente.
asustadísima y llegué blanca. Ahí pueden decirlo personas que estaban en casa. Y realmente tengo que decirte que cuando se ve la Santa Compañía es que viene a buscar a alguien. Pues en la aldea, me dijo Ana, que es una vecina de allí de al lado, en la aldea, detrás de donde yo vivía, había una casa que vivía un señor mayor. Y ese señor mayor murió a los 2 días de ver yo la Santa Compañía. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. Gracias. Una pregunta muy corta y muy... Igual le parece un poco impertinente, pero... No. ¿Está usted viendo algo ahora mismo aquí que nosotros no veamos? Hombre, no vamos con el chip, no vamos con la antena puesta. A ver, mira... yo soy tanto rodado como... Soy una persona que si no veo, no digo absolutamente nada. Evidentemente en una sala como esta hay cantidad de energías, porque cada uno llevamos algo acoplado, o los que no llevan nada acoplado. Aquí puede haber, porque es un aula de una universidad, y puede haber muchísimas energías. Sí que las energías existen, sí que están aquí, y evidentemente lo que sí puedo decir, pero como muy, muy claramente, es que aquí hay una persona que jamás se lo he dicho y es un gran compañero de rutas, pero cuando lo miro siempre veo una señora, y es Fede, siempre le veo una señora que va con él, que lleva el pelo como recogido y que... Sí, es la primera vez que te lo digo y somos amigos. No. Que se lo dicen. Ah, que se lo dicen a él. Que va acompañado de una señora. Y siempre va acompañado de esta mujer. Es una señora, pues francamente, no muy alta, bajita, regordeta, y lleva como un traje como de cuadrito blanco y negro. Es así como yo lo veo, siempre lo veo. Pero es que también veo cosas, pero no me pongo la antena, porque si no yo no viviría, ¿me entiende? Yo no viviría, si yo tuviera la antena permanentemente puesta, yo no viviría. Además no me gusta dar espectáculo, intento ser muy prudente dentro de mi profesión y solamente sacar el poder cuando tengo que demostrarlo. Por ejemplo, en Magia Internacional, que es ahí donde demuestro una vez al año el que yo contacto. Pero es que si fuéramos todo el día, es como si fuera un interruptor, si fueras todo el día percibiendo, pues acabar en el psiquiátrico, vamos. O sea, nuevamente intentas ir bloqueado, salvo que haya una cosa muy fuerte, muy clara, como la de Fede, no vas percibiendo por la vida, vamos, sería de locos. Me gustaría el testimonio de la casa de Castelldefels, que hablara el hijo, el padre o la madre, y que dijera exactamente si he relatado bien, ¿no?, lo que me explicabais. Sí, has relatado perfectamente todo lo que sucedió, y realmente es que situaciones en que se podía pasar verdadero pavor. Por ejemplo, lo que has contado la noche en que yo me quedé solo en casa y se oían esos ruidos. A ver, pasos por el pasillo solían oírse, pero es que esa noche se oían como si estuviesen corriendo golpes, y de pronto oír en la habitación contigua un ruido muy fuerte, pero si es que unos sudores fríos, un malestar, que es que yo personalmente ni me atrevía a mirar qué había pasado ahí. Y luego cuando llegaron mis padres vieron eso de que las velas estaban rotas en la otra punta de la habitación, de un extremo en que estaban guardadas en un armario. Es que, ¿y con llave? Sí. O sea, es increíble. Una última pregunta. Nada, Emiliano, te ha tocado. Uf, le temo. Sí, es el peor. Encantado. Normalmente la familia es lo peor. Encantado de haberla conocido. Me ha impresionado usted mucho. Muchas gracias. Si a mi marido no lo impresiona. Bien, yo lo que quería decir, más que nada, es una pregunta, quizás para clarificación general. ¿Consideras que una persona tiene derecho a defenderse de eso que llamamos espíritus cuando en realidad a nuestra vida común y corriente nos están perjudicando? ¿O debemos de dejar que cada uno exprese lo que quiera o como quiera, en este plano o en otros? Mirar, yo tengo un libro que dice: elige ser feliz.
Y yo siempre pienso que en la vida no tenemos que estar pendiente de los espíritus, porque si no, no viviríamos. Tenemos que estar pendiente del ser humano. Los espíritus no te van a hacer daño. Los espíritus te pueden poseer y puedes evitarlo y demás, pero los seres humanos te pueden hacer muchísimo daño en tu vida. Yo a los muertos no le tengo miedo, en absoluto. Le tengo miedo a aquel que con una sonrisa te está mirando y diciéndote te quiero, y después te está clavando por la espalda, te está clavando el cuchillo. Yo sinceramente digo que hay que defenderse de todo, porque lo primero que digo en el libro es que nos tenemos que querer a nosotros mismos. ¿Y qué seríamos el ser humano si no nos quisiéramos a nosotros mismos? No podemos querer a nuestros hijos, no podemos querer a nuestros amigos, no podemos querer a todas las personas que existen a nuestro alrededor. Primero es quererse a uno mismo. Y esto no es egocentrismo, esto es saber vivir y ser feliz. Supervivencia. Bueno, gracias Rosana, un placer tenerte aquí con nosotros este año.